Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con la ponencia que he titulado Entre la censura y la resistencia, enseñar Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en la era digital. Em, a modo de introducción, hay que decir que en lo que se refiere a la enseñanza de la literatura en el mundo actual, eh, nos encontramos ante el reto de mantener la relevancia de la propia literatura, sobre todo en los textos clásicos, en los textos canónicos, y todo ello teniendo en cuenta el contexto actual donde las humanidades cada vez, como se ha repetido en tantas ocasiones, han estado o siguen estando más arrinconadas y donde cada vez el interés por la lectura es menor y además estamos en el mundo de la imagen, de la digitalización, donde hay que añadir también la cantidad de información, la sobreinformación que nos inunda por distintos canales. En el caso concreto de esta novela de Ray Bradbury, nos parece que es un texto muy adecuado con el objeto de explorar estos retos, estos desafíos, ya que se tratan distintos temas, como es el caso de la censura, la manipulación cultural y la pérdida de la memoria colectiva, en este caso a la hora de recordar eh, meros títulos o meros autores de interés. Por lo tanto, aquí se propone una innovación docente basada en, en esta obra, en esta novela. El objetivo, por lo tanto, es diseñar una propuesta didáctica para fomentar la comprensión crítica de la obra, además promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre el mundo contemporáneo y comprobar de qué manera una literatura que se llama en muchas ocasiones distópica, con esta etiqueta, nos puede hablar del mundo actual. De hecho, cuando estamos hablando de distopías, en realidad los autores utilizan este tipo de obras para hablar del mundo contemporáneo, del mundo que viven estos mismos autores. En ese sentido, planeamos o proponemos cuatro actividades. Se trata de una serie de actividades que se pueden utilizar. Está pensado básicamente para estudiantes universitarios, pero se podría utilizar también para estudiantes de secundaria en un momento dado si se piensa trabajar con esta novela. La primera actividad es lo que hemos denominado la destrucción de la cultura, la segunda la práctica de la censura, la tercera es la memoria como resistencia y la cuarta es la reescritura contemporánea, todas ellas basadas en pasajes de la novela. Comenzamos con la destrucción de la cultura. He seleccionado algunos fotogramas de la versión cinematográfica del año 1966 con el objeto de ilustrar un poco eh, en ciertos momentos esta ponencia. A la derecha tienen ustedes un fotograma de dicha película donde estamos hablando de la quema de libros. Esta quema de libros no es algo original de la literatura, perdón, de Bradbury, porque ya El Quijote, uno de los pasajes más conocidos, es la requisa que hacen el cura y el barbero de la biblioteca del Quijote y donde ellos eliminan los libros que ellos consideran que no tienen que estar ahí. Obviamente estamos hablando de dos motivos muy diferentes por los que se hace una quema de libros. Además, todo esto se podría enlazar en un momento dado con distintos momentos en los que en la historia, en diferentes países, se han producido quemas de libros, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate añadido. Por lo tanto, esta primera actividad plantea qué libro tenemos que eliminar, y por qué. Por lo tanto, se le propone a los estudiantes que decidan qué obras deben eliminar, es decir, cuáles no debemos considerar. No es necesario quemarlas, simplemente pues, no las consideramos porque no, pensamos que no nos aportan nada. Y eliminarlos bajo una serie de criterios ideológicos. Por lo tanto, ellos serían parte de una especie de comité de control cultural de una sociedad distópica. Y
se les da a cada grupo una serie de criterios. Pues un grupo, pues el criterio que va a llevar a cabo es el del evitar el conflicto social, otros es mantener una felicidad teórica o superficial, otro limitar el pensamiento crítico, eh, eliminar o evitar distintos tipos de ideas o ideologías. Em, Se podría proponer la actividad para que ellos mismos hicieran el listado. En todo caso, con el objeto de ayudar a llevar a la práctica esta actividad, también se puede dar un listado de obras a cada grupo donde se mezclen obras canónicas con otras que sean contemporáneas y a partir de ahí que ellos trabajen en esa selección. La segunda es la práctica de la censura, que no es el anterior, como el anterior, ni mucho menos. Se trataría, en este caso, de transformar un texto. Es decir, ellos serían ya los censores, ¿no? Y ya es ya censura en la práctica, no solo pensar o decir qué es lo que eliminaría, sino que se le dan algunos fragmentos de la novela para que los estudiantes censuren, censuren distintas partes y así comprueben cómo cambia el significado. Esta censura se puede hacer basada en criterios políticos, morales, sociales, y en ese sentido pues, se le puede dar a cada alumno o a cada grupo una pauta diferente. Algunos pasajes en los que se puede hacer este tipo de censura, pues uno de ellos es el mismo comienzo de la novela, en el que los estudiantes tendrían que eliminar las referencias que ensalcen la violencia, por ejemplo. Otro pasaje puede ser este, que es la primera conversación que tiene Montag, el protagonista, con Clarice, la nueva vecina. Y como Clarice, por medio de una serie de preguntas, hace que Montag empiece ya a cuestionarse eh, por qué hace lo que hace, porque en el pasaje anterior ya sabemos que él está muy contento con el trabajo que tiene, ¿no? El tercero es el momento en el que Montag está en su casa y está su mujer, Mildred, Millie, y unas amigas de ella, ¿no? Y él ya, hay un momento en el que, cuando ya comienza a leer, eh, les propone a su mujer y a las amigas de esta leer y leen este fragmento, leen el poema Dover Beach de Matthew Arnold, ¿no? Entonces habría que tomar este poema y simplificar el lenguaje poético para ver de qué manera eh, podemos cambiar el significado. Aquí es curiosa el apunte que tiene el narrador cuando dice que Mrs. Phelps acaba llorando, ¿no? Cuando lee el poema, ¿no? Tiene ese efecto y hay una reacción de rechazo por parte de las mujeres de qué es lo que provoca la literatura en este caso, ¿no? Bien, el punto tercero es ya la memoria como resistencia. Aquí habría que memorizar y recitar un texto literario. Ellos, de forma individual o en grupo, tendrían que escoger un texto literario. Si estamos hablando de trabajar la literatura inglesa, un texto literario en inglés, que puede ser un poema, o pueden seleccionar, por ejemplo, un fragmento de una obra en prosa también. Tienen que justificar por qué eligen ese poema, ese texto, y con el objeto de conseguir ese archivo, ¿no? También se podrían grabar en vídeo, se podrían guardar en un audio el recitado de estos textos. Una reflexión aquí es que en la sociedad actual ya no sería necesario hacer esta censura de quema de libros, puesto que mm, solo es suficiente con que no se conozca, no se conozca la literatura, no se conozcan los libros, por lo tanto, pues no se tendría acceso a ese conocimiento. Eh, ya por último, y no ya basado en un pasaje en concreto de la novela, pero sí en uno de los aspectos que aquí se tratan, se puede hacer ya una actualización de esta distopía. Es decir, se puede plantear un debate en el que tenemos que sustituir los libros eh, por otro elemento de la sociedad actual. Es decir, en vez de eliminar libros, ¿qué podríamos eliminar? Eliminamos las redes sociales, eliminamos la inteligencia artificial, eliminamos toda esa sobreinformación que hemos dicho antes, o
eliminamos distintas formas de entretenimiento. Aquí la novela, hay un momento en el que en estas casas, en estos hogares futuristas, hay una serie de pantallas que ofrecen un entretenimiento en el que los televidentes interactúan, ¿no?, con el programa de televisión en concreto. Hoy en día nos parece algo muy lógico, pero en los años 60 o 50, en los que se escribió la novela, no lo era tanto. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos eliminar? Sin los libros que están tan casi eliminados, ¿qué podríamos eliminar en la sociedad actual y cómo sería a partir de ahí? Bueno, por lo tanto, en lo que se refiere a las actividades que se plantean, en la primera de censura permite a los estudiantes comprender los mecanismos de control cultural. En los de reescritura facilitan la apropiación crítica del texto. La memoria, que se trabaja menos en la enseñanza actual, incluir esta dimensión afectiva, y el debate pues permite actualizar una serie de contenidos que aparecen ya en la novela. Con este tipo de actividad, en efecto, uno de los resultados es que hay una participación activa por parte del alumnado, y también lo que se refiere a la calidad de las reflexiones que se producen, además de que las actividades que se plantean hacen que la lectura sea más profunda y se puedan colocar en el contexto actual. Por lo tanto, esta innovación docente sobre la novela Fahrenheit 451 constituye un recurso eficaz, ya que no se trata solamente de dar a conocer el valor literario de esta obra, sino también la capacidad que tiene para poder activar debates contemporáneos sobre distintos aspectos, sobre cultura, tecnología, memoria, entretenimiento, etc. Y las actividades que se proponen vienen a presentar un espacio para que se fomente la actividad crítica y también haya una participación activa. Nada más. Muchas gracias por su atención, y si tienen cualquier comentario o consulta, pues siéntanse libres de poderlo hacer y yo les responderé amablemente. Gracias, un saludo.